Estimados amigos, quiero conversar hoy día con ustedes sobre el doctor Salvador Allende, cuyo natalicio se celebra hoy día, y sobre el socialismo chileno, cuya desaparición de su directiva clandestina en 1975 se conmemoró en el día de ayer. Ambos tienen una profunda imbricación. En ambos además soy abogado querellante. Bien, Salvador Allende es el hombre más importante de la historia de Chile, el que tiene mayor dimensión universal. Su imagen está en todo el mundo. Hay cerca de 400 avenidas, calles, facultades universitarias, gremios de trabajadores, ciudades, pueblos, barcos que llevan su nombre en su homenaje. Como sabemos, el innombrable no tiene nada, ni siquiera una calle en una galería de una cárcel pública, que sería el lugar más adecuado si alguien quisiera homenajear. Bien, Salvador Allende tenía, corría por sus venas sangre del más noble patriotismo. Cuando se produjeron las luchas de independencia, 3 tenientes Allende, de los cuales él desciende directamente, combatieron por la patria. 2 como teniente del regimiento Húsares de la Muerte de Manuel Rodríguez, y uno, Gregorio Allende, fue jefe de la escolta de O'Higgins y lo acompañó en el exilio hasta que él falleció. Uno de los Allende que estuvo con Manuel Rodríguez combatió después en la batalla de Carabobo, en Venezuela, en el Estado Mayor de Simón Bolívar, y Simón Bolívar dijo de él: esta es una de mis más grandes espadas. Gregorio volvió a Chile y contrajo matrimonio, y de ese matrimonio nació el abuelo Salvador Allende, que fue un médico, Allende Padín, que le decían el rojo porque era colorín y quizás también por sus ideas, que fue jefe de la sanidad militar durante la Guerra del Pacífico, y es el único, por sus tratos humanitarios, nobles y generosos, de los chilenos que hablan bien los historiadores bolivianos como Roberto María Jasú y los historiadores peruanos como Basadre. Bien, el tatarabuelo del innombrable se ofreció, vivía en el sur de Chile en 1810 a las fuerzas patriotas. Tan pronto desembarcaron, se dio vuelta la chaqueta y se ofreció a los españoles. José Miguel Carrera, que estaba de jefe del naciente Estado chileno, lo mandó a buscar arrestado y lo metió engrillado a la cárcel pública de Santiago. Tuvo más suerte su tataranieto que él, pero bueno, cada cual ocupa su lugar en la historia. El socialismo chileno y la izquierda, de la cual forma parte, han hecho todos los grandes aportes al progreso y a la justicia en nuestro país. La nacionalización del cobre, la reforma agraria, la creación de un sistema de salud pública. Si en medio de esta pandemia no existiera la red de salud pública que creó Salvador Allende y que debilitaron los gobiernos neoliberales y la dictadura militar, hoy día la mortandad sería superlativamente mayor. El socialismo chileno surgió de lo más profundo de nuestro país, desde los trabajadores, desde las clases cultas y medias. De allí venía Eugenio Mato Hurtado, de la masonería. De allí surgió también Eugenio González, que sería el primer rector marxista de una universidad en toda América Latina. Venía también de los sindicatos y venía también del ejército, que era otro ejército no corrompido por el imperialismo norteamericano ni por la oligarquía, donde había una franja de gente que eran realmente patriotas. De ahí los dirigía el coronel Marmaduke Grove Vallejo. Ellos fundan en el año 33 el socialismo chileno, que tiene características especiales. Primero, se define como marxista, pero no de un marxismo dogmático,
sino de un marxismo, cito, pongo comillas, enriquecido y rectificado por todos los constantes aportes del devenir social. Es un marxismo abierto, un instrumento para la acción, no un dogma, como estaba sucediendo en ese momento en la Unión Soviética, donde hasta cuando se hablaba del valor vitamínico de la harina tostada hay que citar algún autor clásico. Segundo, el socialismo chileno dice el año 33 que su proyecto político busca representar a todos los trabajadores, manuales e intelectuales, no solo los obreros. Esto lo transforma de inmediato en un proyecto de mayoría. ¿Quiénes son los trabajadores manuales e intelectuales? Todos los que vivimos de nuestro trabajo y que no vivimos del trabajo ajeno. El socialismo se define autónomo de todo Vaticano ideológico a nivel mundial. Es un socialismo chileno con sus particularidades, con sus definiciones propias que nosotros las determinamos y que aspira a la unidad continental de América Latina, que es el sueño de Simón Bolívar. Ahí está entre sus fundadores Salvador Allende Gossen, que era médico, que su papá era notario, no venía desde la humildad de los carenciados de este país. Y cuando falleció, después de haber sido todo, ministro, diputado, senador, presidente de la República, su herencia fue modesta. Un hombre de probidad a toda prueba. Él decía, ladrón no me han dicho nunca, de lo demás me han dicho de todo. Salvador Allende encabezó el gobierno más progresista que ha habido en la historia de Chile. Sin él, sin la reforma agraria, Chile no habría modernizado el agro, no se había incorporado una clase social entera a la civilización. Sin él, Chile no tendría los enormes recursos económicos que dispone hoy día, sin la nacionalización del cobre. Esos mismos fondos gigantescos que se roban en el ejército, que se roban en carabineros, a la vez que hacen profesión de anticomunismo. Son hasta malagradecidos. Bien, este socialismo hizo muchas cosas por el ciudadano común y corriente. Estableció el pre- y postnatal, la asignación familiar, solidificó el sistema de seguridad social, vale decir que la persona fuera protegida cuando tuviera una contingencia, la vejez, la enfermedad, la muerte. Todo esto que el neoliberalismo pinochetista desmanteló y que la administración concertacionista neoliberal, dándole vuelta la espalda a Allende, administró, legitimó, profundizó. Y por eso es que las cosas son como son, por eso es que don Luis Mayra, avecindado en fecha muy reciente en aquella época, en la campaña municipal de 1993 dijo que había que sacar a Salvador Allende, porque era una figura confrontacional, de eso se trataba, que nada de esto, ni de socialismo, ni de unidad latinoamericana, ni de seguridad social, ni de justicia, ni de trabajadores, quedara en pie. Lo consiguieron. Hoy día el Partido Socialista tiene una definición política que es irreconocible con el socialismo histórico. El socialismo de Raúl Ampuero, un teórico que hay que estudiar con detalle, Raúl Ampuero, de una probidad extrema. Clodomiro Almeida, Eugenio González. Cuando el socialismo se planteó la candidatura presidencial del año 70, tenía muchos y buenos candidatos. Hoy día, ustedes lo ven, no necesito comentarles yo lo evidente. Bien, las ideas de Salvador Allende, las ideas del socialismo, un socialismo nacional, de mayoría, de trabajadores, democrático, compañeros. No hay mejor seguridad para el ser humano y un trabajador que un Estado democrático, sin abuso, sin autoritarismo, donde las leyes se respeten, con una constitución que garantice los derechos de los trabajadores. Y los trabajadores somos todos los que vivimos de nuestro trabajo y no vivimos del trabajo ajeno.
ese pensamiento, esas ideas se celebran hoy día, el natalicio de Salvador Allende, y por eso estoy muy contento y quería compartir estas reflexiones con usted del chileno más importante del siglo XX, cuya bandera tendrá que tomarla otro chileno, como él, con honestidad, con ponderación, sin prepotencia, sin arrogancia, sin exclusiones, que haga un Chile noble, vivible, humano para todos. ¡Viva Salvador Allende!